Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches con todos. Vamos a continuar con la lectura de nuestro recurso de esta primera semana. Ayer nos quedamos en esta parte de la industria, ¿no? Ahora vamos a ver lo que es la definición del riesgo, ¿ya? En uno de los ejercicios que piden esta semana se indica pues que todos analicemos los tipos de riesgos, peligros, ¿no? Y algún tipo de otra contingencia que nosotros podamos sufrir en nuestro diario devenir, en el devenir de nuestra vida, ¿no? Riesgo es la probabilidad de que ocurra una pérdida o la incertidumbre de no saber cuándo ocurrirá dicha pérdida, ¿no? No se sabe cuándo va a ocurrir, pero que está latente de que pueda ocurrir, ¿no? De lo anteriormente se desprende que no existe riesgo si no existe la posibilidad de una pérdida, ni tampoco cuando se tiene la certeza de que dicha pérdida ocurra. Entre ambos, lo posible o lo imposible y lo posible, ¿no? Se da una gama de peligros o azares y cada uno es más o menos intenso. Riesgo como tal es la razón de ser y existir del seguro y la causa que define y caracteriza cada una de sus modalidades o ramos, ¿no? La definición concreta y exacta del riesgo susceptible de contratación es un elemento imprescindible en la técnica aseguradora. Su existencia, junto con la reparación de las causas dañosas que produce, cuya concreción material es el siniestro, es el elemento que da razón de ser a la institución aseguradora, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos fotos de diferentes riesgos, ¿no? Por ejemplo, el riesgo marítimo, ¿no? La caída de los contenedores es un riesgo que está cubierto. Una póliza de responsabilidad civil en un mall, están limpiando un piso y pasa un cliente y se resbala, ¿no? Ocasiona un riesgo de responsabilidad civil frente a terceros. La labor que hacen aquellas personas que trabajan en construcción, ¿no? Por ese motivo es que todas deben estar ahorita con su seguro de STR, ¿no? Seguro. Profesor. ¿Sí? Profesor, disculpe, buenas noches. Hay algunos que están esperando que les dé el ingreso, por favor. A ver, veamos. Así se ven acumulados. Gracias por el aviso. Ya los admití a todos. Gracias, profesor. Gracias a ti. Ok. Entonces, estábamos hablando de las fotos, ¿no? Que tenemos acá. Tenemos el riesgo también de aquellas máquinas,
¿no? Que están haciendo un trabajo, ¿no? Que es TREC. Todas las máquinas amarillas se aseguran por TREC todo riesgo de equipo contratista, ¿no? En la cual ha habido un desmoronamiento de la base del piso donde estaba operando esta máquina, ¿no? Un hueco, se ha hecho un hueco, una especie de cangrejera, ¿no? Ok. Definición de riesgo. En la terminología aseguradora se emplea el concepto de riesgo para expresar dos ideas diferentes. Uno, riesgo como objeto asegurado. Y dos, riesgo como posibilidad de ocurrencia de un acontecimiento que produce una necesidad económica. El criterio 2 es el técnicamente correcto y en tal sentido se habla de incendio o fallecimiento accidental para aludir a la posibilidad de que el objeto o la persona asegurada sufran un daño. Riesgos de mayor o menor ocurrencia para referirse a la probabilidad más o menos elevada de que el siniestro pueda ocurrir. Usos de la palabra riesgo. Como factor contribuyente de pérdida, tenemos el riesgo físico, ¿no? Como, por ejemplo, si te pones a fumar pues, en un grifo, ¿no? Estás en una situación de riesgo extrema, pues sabes que no debes fumar en los grifos, ¿no? Riesgo moral, si contratas a un cajero, sabes que es deshonesto, ¿no? Un cleptómano o un pirómano, vas a sufrir de robo o de un incendio de hecho. Un riesgo de negligencia, ejemplo, si ingresas a una mina y no te colocas el casco, ¿no? Son negligencias, actos negligentes, un riesgo por negligencia. Como causa de pérdida, tenemos los riesgos naturales, como son el terremoto, la inundación, la lluvia. Riesgos técnicos en sí, que son el incendio, la explosión, ¿no? Riesgos políticos, como ejemplo, las decisiones arbitrarias de las autoridades, la confiscación de bienes, ¿no? Otros usos, riesgos humanos, riesgos físicos, riesgos financieros, riesgos reputacionales, riesgos legales, riesgos laborales, riesgos operacionales, riesgos de fraude, riesgos cibernéticos, ¿no? Medición del riesgo. El riesgo no puede ser ni mayor de 0 ni menor de 1. Tiene que estar en ese rango, ¿ya? Se mide entre 0 y 1. Características del riesgo. Tiene que ser incierto o aleatorio. Sobre el riesgo ha de haber una relativa incertidumbre, pues si conociéramos su existencia, haría desaparecer la aleatoriedad como principio básico del seguro. Posible. Ha de existir la posibilidad de que ocurra el riesgo, es decir, el siniestro, ni muy frecuente ni imposible. Tiene que ser concreto. El riesgo debe ser susceptible de ser analizado y valorado, tanto cualitativa como cuantitativamente. Ello permitirá decidir si se acepta o no el riesgo, ya sea basado en la experiencia de casos o en cálculos actuariales. Debe ser lícito. El riesgo no debe ir en contra de normas legales ni morales, ni en perjuicio de terceros, ni contra la ley. Ejemplos como el suicidio o la negligencia son asegurables toda vez que están condicionados a esperar un año para el caso de suicidio, es en la póliza creo de vida, creo que son 2 años, o cuando la negligencia ocasiona daños a terceros, excepto por dolo o mala fe. Fortuito, el riesgo debe provenir de un acto ajeno a la voluntad humana. Debe tener contenido económico. La ocurrencia del riesgo, o sea, el siniestro, ha de producir una necesidad económica que se satisface con la indemnización correspondiente. Naturaleza del riesgo. Conocer la naturaleza del riesgo es muy importante porque la innovación y el desarrollo de un negocio son intrínsecamente riesgosos. Identificar también la naturaleza de los riesgos que se están expuestos servirá para definir las estrategias para administrar y minimizar su impacto en la empresa. El riesgo varía según el negocio. El nivel de riesgo asociado a un negocio o proyecto en particular dependerá de lo siguiente: el valor de los recursos destinados al proyecto, el riesgo inherente al proyecto,
la proporción del total de los recursos de la empresa representados por esos recursos, el costo de abandonar el proyecto, el periodo de tiempo en que los recursos estarán destinados al proyecto y los costos recuperables cuando el proyecto falla. Naturaleza del riesgo. Muchos riesgos potenciales se identifican incluso durante los procesos de planificación del negocio, justamente porque se tiene conocimiento de la naturaleza de los mismos, que puede ser dinámico o especulativo. Aquellos Profesor, riesgos... profesor, disculpe, no está compartiendo su pantalla. Ya. Ahora sí. ¿Listo? Sí la ven, ¿no? Sí, profesor, gracias. Dinámico o especulativo. Aquellos riesgos que tienen la posibilidad de ganar o perder. Ejemplo, comprar un billete de lotería, jugar en un casino, apostar en una carrera de caballos. 2. Estático o puro. Aquellos riesgos que tienen la posibilidad de perder o de no perder. No debe existir la posibilidad de ganancia. Estos riesgos no se ven afectados por la existencia o no de un riesgo especulativo. Ejemplo, conducir un vehículo y que choque, tener un negocio y que te roben, viajar y que te accidentes, construir un edificio y que se derrumbe a causa de un terremoto. Son riesgos a los cuales se está expuesto, ¿no? La probabilidad es el cociente que resulta de dividir el número total de casos favorables observados entre la suma total de casos posibles. Tuvo su origen en combinaciones de juegos de azar y la descubrió el físico matemático francés Blaise Pascal. Ejemplo, al lanzar dos dados a la vez, notamos que más veces sale el 9 que el 10 y más veces sale el 10 que el 11, etcétera, ¿no? Entonces, conforme... Me están pasando un chat, disculpen. Bueno, es un mensaje antiguo. Cuando se lanzan los dados, ¿no? Mientras más veces lancemos el dado, hay mucho más experimento y esa probabilidad inicial que vas a poder determinar de cuántas veces sale cada número, cada cara de esos dos dados, la vas a poder ir afinando hasta que llega a una media, ¿no? Una media en la cual es muy aproximada y casi muy certera a la realidad. Entonces, en el hecho de tener más veces la posibilidad de analizar, ¿no? Te permite a ti como asegurador, ¿no? En base a la ley de los grandes números y a esta probabilidad de saber de una cantidad determinada de asegurados, cuánto se te podría siniestrar en una vigencia determinada. Y para eso tienes la experiencia y las siniestralidades de los años anteriores. Las compañías de seguros utilizan esa experiencia, ¿no? Esa siniestralidad por ramos, ¿no? Ramo marítimo, ramo de cascos, ramo de incendio, ramo de robo, ramo de vehículos, ramo de PS, de salud, ramo de accidentes personales, etcétera, ¿no? Ramos técnicos también. Entonces, mientras una compañía de seguros tenga más asegurados, tiene la posibilidad de poder hacer un análisis más fino, ¿no? Y al momento de hacer el análisis más fino, puede saber exactamente, en base a los cálculos que efectúe de las probabilidades, el análisis de la siniestralidad y los cálculos actuariales que se efectúen, de poder cobrar una prima de riesgo mucho más adecuada. Se refiere a la prima de riesgo a aquella que sale de la aplicación de la tasa neta por la suma asegurada, ¿ya? Eso es prima de riesgo o también le dicen la prima neta. Si esa prima neta le aplicamos el 3%, que es el derecho de emisión, se llama prima comercial. Y si me piden prima comercial más el IGB, pues a esa prima comercial le tendré que sumar el 18%, ¿ya? Ojo, acuérdense bien, prima neta es la multiplicación de la tasa neta por la suma asegurada o el valor comercial. Luego, la prima comercial es la adición del derecho de emisión a la prima neta, que es el 3%. Esa es la prima comercial. A la prima neta le sumas su 3% de derecho de emisión y te resulta la prima comercial. Si te dicen prima comercial más IGB, entonces quiere decir que es esa prima, incluido ya el derecho de emisión, a la cual le tienes tú que sumar su 18%, ¿ya? Esa es la prima comercial más IGB.
Tengan siempre eso presente cuando hagamos ejercicios. Fíjense bien qué es lo que se está pidiendo. Si solamente te pide que saques la prima neta, la prima comercial o la prima comercial más el IGB. Por eso siempre es importante leer bien, ¿ya? Ok, acá se habla pues de la ley de los grandes números, ¿no? Esta ley de los grandes números, llamada así por el francés Poussin, ha hecho posible que el seguro sea una institución, ¿no? Aplicación de la ley, a medida que aumenta el número de unidades de riesgo, el riesgo disminuye. Justo lo que le estaba explicando. En verdad, nosotros no vamos a estudiar temas de física ni fórmulas. La fórmula está escrita ahí por cultura general, para que tengan ustedes conocimiento, y saber cuáles son sus componentes, ¿no? Donde R es el riesgo, X es el porcentaje de pérdida, y N el número de unidades de riesgo. También hay una gráfica del riesgo, ¿no? En donde vemos que al principio, ¿no?, se empieza a afinar y se llega hasta una media en donde se aproxima muchísimo, ¿no?, a lo que significa el siniestro, ¿no? Ahí se determina cuál es el área de riesgo y cuál sería la pérdida máxima. Hacia abajo, cuál sería la pérdida mínima. A mayor número de unidades de riesgo expuestas, es mayor la posibilidad de que se repita el mismo hecho en supuestos futuros. Hay una gráfica abajo también es similar. Análisis de riesgos, underwriting. ¿Quién efectúa el underwriting? El underwriting lo efectúa las compañías de seguros, ¿ya? El análisis de un riesgo conlleva a la decisión de aceptar un riesgo, ya sea uno, incondicionalmente, es decir, tal como está; dos, condicionado a ciertas modificaciones o garantías. Cabe destacar que en caso de incumplimiento de una garantía que hubiera evitado el siniestro, exonera a la compañía de toda responsabilidad. Ahí quiero explicarles un ratito. Por ejemplo, si estamos hablando de un tema de incendio, ¿no?, en una fábrica, y a veces te ponen garantías en la fábrica, de repente cuando hacen la inspección se dan cuenta que no tenías los famosos sprinklers, o no tenías los detectores de humo, ¿no?, o no tenías tu brigada pues de incendio, que siempre debe tener toda, ¿no?, toda empresa, ¿no?, que es grande. Entonces, si la compañía de seguros, al momento de ir a constatar los daños como consecuencia del siniestro de incendio, y se da cuenta que no colocaste los sprinklers y tampoco colocaste los detectores de humo, entonces prácticamente el asegurado ha incumplido con esa garantía, ¿ya?, que hubiera podido evitar en parte el siniestro, lo hubiese amenguado, y la compañía de seguros queda liberada de toda responsabilidad. ¿Qué pasa? Que cuando la compañía de seguros analiza una fábrica, manda un inspector para que pueda revisar, ¿no?, ve todos los riesgos a los cuales está expuesto, pero si lo quieres asegurar solamente por el riesgo de incendio, se va a centrar en todos los riesgos que tengan que ver con la parte de incendio, ¿no? Entonces, él recomienda, ¿no?, se emite la póliza sin ningún problema, se emite la póliza, pero dice, ojo, se pone de garantía que el cliente debe cumplir en el plazo de 30 días, tener sprinklers y detectores de humo. Si pasado los 30 días no cumplió el asegurado y a los 60 días ocurre el siniestro, sucede la situación que les acabo de comentar. La compañía queda exonerada de toda responsabilidad por el incumplimiento de la garantía que no cumplió el asegurado. Ahora dice, rechazar un riesgo, ya sea definitivamente o provisionalmente. Si es provisionalmente, va a exigir mejora el riesgo, ¿no?, para un nuevo análisis, ¿no? De repente, para analizar pues la fábrica esta por incendio, se da cuenta que no tiene paredes cortafuego, ¿no?, que no hay extinguidores que estén colocados de manera estratégica, que no hay una separación adecuada de los ambientes, ¿no? El almacén está muy cerca a la zona de fabricación, ¿no? Y la zona de fabricación de repente tiene también, se trabaja con fuego o calderos, puede haber una explosión y puede dañar a los colaterales, ¿no? Entonces, por eso es que si se analiza la compañía de seguros, dirá, mira, ve la forma de, si no puedes separar, haz paredes cortafuego, haz puertas o coloca también puertas cortafuego, ¿no? Coloca también sistema de mangueras que estén cerca a los sitios de menor peligro donde puede haber el inicio de una explosión o de una deflagración o incendio, ¿no? Entonces, esas recomendaciones que da la compañía de seguros son para que el cliente las cumpla, ¿ya?
nosotros como corredores y asesores de seguros que nos vamos a desenvolver, vamos a tener que estar atrás de nuestro cliente, ¿ya? Estar atrás del cliente para que cumpla con ello, ¿ya? Porque, ya les digo, ¿no? Si ocurriera el siniestro y lamentablemente el cliente no hubiera cumplido con hacer la colocación, la instalación de todas las garantías que le haya pedido la compañía de seguros, esta queda exonerada de la responsabilidad y el siniestro no va a tener cobertura. También hay que considerar un preanálisis que consiste en identificar, evaluar, controlar, manejar un riesgo antes de aceptarlo. Es la forma más conveniente, ¿no? Y dos, un post-análisis que consiste en aceptar todos los riesgos y evaluarlos al producirse un siniestro y allí analizar si se continúa con la cobertura o no. Este punto 2 del post-análisis, muy difícil que lo haga una compañía de seguros. Mayormente utilizan el punto 1, que es el pre-análisis. Administración del riesgo. Las etapas más importantes en la administración de riesgo son identificación del riesgo, tienes que identificarlo; evaluación del riesgo, tienes que evaluar; control del riesgo, tienes que ver cómo vas a controlarlo; manejo del riesgo, finalmente cuál va a ser el manejo; y el costeo, cuánto te va a costar. A continuación estudiaremos a detalle cada una de ellas. Dice. Administración del riesgo. Pero antes debemos aprender sobre 3 conceptos claves, los cuales conviven y debemos diferenciar. Riesgo. ¿Qué es el riesgo? Es la probabilidad de que ocurra una pérdida o incertidumbre de no saber cuándo ocurrirá dicha pérdida. 2. Peligro. Contingencia que puede causar una pérdida. 3. Azar. Condición que aumenta la probabilidad de pérdida por un peligro. Acá quiero darles un ejemplo así bien práctico para ver si lo pueden entender, ¿no? Por ejemplo, un conductor que esté manejando su vehículo en una noche y está lloviendo, ¿ya? Ahí el riesgo es que se choque, ¿no? El peligro va a ser un daño que va a ocasionar a su vehículo y el azar va a ser la lluvia, porque es una condición que no estaba considerada, es un azar, es un momento, ¿no? Esas son más o menos lo que podríamos aplicar para diferenciar lo que es riesgo, peligro y azar. Tener presente que lo que vamos a asegurar es el riesgo y no el peligro ni el azar. Tengan presente eso, chicos, ¿ya? Un dadito, por favor. Ok. Identificación de riesgo. Se trata de identificar los riesgos a los cuales está expuesta la persona o la empresa, debiendo para ello estudiar los peligros que llevarían a la ocurrencia del riesgo, es decir, el siniestro. Por ejemplo, si en una industria identificamos el riesgo de incendio, entonces debemos conocer sobre la teoría del fuego, sus componentes y formas de propagación. Hay un triángulo de fuego, ¿no? que lo comparte la fuente de calor, el material combustible y el oxígeno. Si nosotros a ese triángulo de fuego le retiramos uno de esos componentes, no va a haber fuego, ¿ya? La unión de los 3 elementos antes indicados produce un fuego. Fuentes de calor, por ejemplo, en el proceso industrial se usa el fuego directo, electricidad, fricción, a veces un martillazo también suelta una chispa, ¿no? Si estás trabajando, por ejemplo, podría ser pues que sea una empresa que se encarga de reparar pues los tanques de combustibles, ¿no? de gas, y por X motivo quizás se tiene que meter dentro de ese tanque y no se vació todo el contenido del gas porque se tiene que dejar pero totalmente limpio. El solo hecho de meterle un martillazo puede ocasionar una chispa y puede haber una explosión total con la muerte, ¿no? de las personas que están trabajando, ¿no? Así de crudo, ¿no? Así de crudas son las cosas, ¿no? Material combustible, ¿no? Si hay material combustible, por ejemplo, en el proceso industrial, ¿qué se usa? Hay inflamables, ¿no? Tiner, gasolina, ¿no? Gases, líquidos volátiles, solventes, carburantes, madera, papel, hilo, algodón, ¿no? Todo eso va a ser combustible, ¿no? ¿Cómo se propaga el fuego?
Hay 4 formas de propagación del fuego, ¿no? Por conducción, es decir, por contacto directo, un fuego se inicia en un toma corriente que queda al lado de una cortina y está al lado de un escritorio. Conducción, se propaga, ¿no? El fuego agarra la cortina y esta incendia también el escritorio, obviamente si es de madera, ¿no? 2. Por convección, el fuego se propaga al derramarse líquidos y gases que escapan de sus recipientes. Convección. Por radiación, ojo, no es radiación radioactiva, no, esta es radiación del calor, ¿ya? El calor generado por combustión de ciertos productos es tan alto que propaga el fuego en otros productos. Por ejemplo, ahí podemos tener los casos de los incendios forestales, ¿no? Es tanto el calor que se genera que la misma radiación hace que se sigan prendiendo más cantidad de bosque y más cantidad. Por eso, apagar esos incendios es, de verdad, necesita Dios y su ayuda. Y hay mucha pérdida económica, la flora, la fauna y pérdida de vidas humanas, ¿no? 4. Por traslación. El fuego de unos objetos produce un humo tan denso que muchas veces traslada partículas incandescentes a otros bienes en otro lugar, produciendo fuego en ellos. Por ejemplo, también podría ser el hecho de un volcán que erupciona, ¿no? La lava, ¿no? Bota humo y en ese humo se trasladan las partículas incandescentes y puede llegar a propagar incendios, ¿no? Igual también en los incendios forestales, ¿no? Esas son más o menos las formas de propagación. Entonces, si tomáramos de ejemplo el hecho este de una fogata, ¿ya? Para ver, una fogata, ¿no? En una fogata, tú sabes que te acercas las manos a la fogata, esa fogata que se hace cuando se van los fines de año a pasar en la playa, ¿no? Acercas tu mano y si la pegas mucho te vas a quemar. Eso es la radiación, ¿no? Sientes el calor por la fogata. Entonces te podrías quemar por efectos de la radiación. Pero si tú colocas una tetera, ¿no? La tetera con agua sobre esa fogata, empieza el agua de la tetera a hervir. Entonces, por donde el piquito que está botando el humo, pones tu mano, entonces están escapando gases calientes que también te pueden quemar. Si tocas la tetera, ya que es de metal, por conducción ya se calentó la tetera y también te puedes quemar. Y por traslación, obviamente, también las cenizas que salen del mismo fuego de la fogata pueden incendiar algún arbusto contiguo, seco, o unas ramas secas, ¿no? O pasto que esté seco, y podría crear un incendio, ¿ya? Por eso es importante que el manejo del fuego sea de manera adecuada y siempre lo hagan los mayores. No dejen manejar fuego a menores ni a personas que tengan algún tipo de incapacidad. Evaluación de riesgo. El riesgo debe evaluarse en sus dos componentes, la frecuencia y la severidad. Frecuencia es el número de ocurrencias o eventos en un periodo de tiempo y o dato histórico o estimado a futuro. Tipo de frecuencia. Una absoluta se refiere a datos estadísticos que solo son útiles para el análisis de casos individuales. Ejemplo, con mi auto choqué 3 veces en un año. La sucursal número 12 del banco fue asaltada 5 veces durante el año. Eso es absoluta. Global se refiere a la sumatoria de los eventos observados en un grupo durante un periodo de tiempo. Ejemplo, los autos de la flota chocaron 50 veces en un año. Hubo 60 asaltos durante el año en todas las sucursales del banco. ¿Se dan cuenta la diferencia? ¿No? Tipos de frecuencia. Seguimos, frecuencia relativa. Está en función del número de exposiciones a riesgo y se expresa en forma porcentual. Es la mejor forma, o sea, es mejor siempre hablar de porcentajes. En seguros es mejor hablar siempre de porcentajes. Ejemplo, la flota de vehículos tiene una frecuencia relativa de 2 choques por vehículo, es decir, 200% de que ocurre un choque en un vehículo. El banco, con 120 sucursales, tiene una frecuencia relativa de un asalto por cada año, cada 2 agencias, es decir, un 50% de que ocurra un asalto en una agencia. Y luego tenemos 4, promedio. Es el promedio de la frecuencia de varios años. Los ramos de seguros pueden ser de frecuencia baja, como es incendio, construction, all risks o CAR,
responsabilidad civil y vida, ¿no? De frecuencia media, robo, rotura de maquinaria, equipo electrónico, accidentes personales, cascos. Y de frecuencia alta, pues el seguro de vehículos, asistencia médica o la EPS y el seguro de transportes, ¿ya? Ahora hablemos de la severidad. Es la magnitud de la ocurrencia según el monto de los daños o pérdidas. O sea, acá se ve la parte monetaria, con cuánto nos está golpeando. El otro, cuántas veces nos golpea o qué porcentaje de veces nos golpea. Acá es la parte monetaria. Tipo de severidad, absoluta. Dato histórico que refleja el monto de la pérdida de un determinado evento u ocurrencia. Ejemplo, el choque de fecha X de mi vehículo costó $5.000. En el asalto de fecha X de la sucursal 12 se llevaron $10.000. Estamos tomando de ejemplo los mismos ejemplos anteriores para lo que era la frecuencia. Global, se refiere a la sumatoria o monto total de pérdidas en un periodo de tiempo. Las pérdidas de la flota fueron de $1.500.000 en un año. Durante el año, los asaltos al banco generaron $3 millones de pérdidas. Relativa es un dato porcentual calculado en función al valor monetario. Una empresa tiene $10 millones en existencia, de las cuales 2 millones se encuentran en bodega principal. La suma asegurada es 8 millones. Estás asegurando solamente el 80% del 100%. Ejemplo de severidad relativa, si ocurriese un incendio, por 1 millón diríamos. La severidad relativa respecto a bodega principal es 50%. La severidad relativa respecto al total de inventarios es 10%. La severidad relativa respecto a la suma asegurada es 12.5. Acuérdense que la suma asegurada son 8 millones, ¿no? Y la empresa tiene 10 millones en existencias, ¿no? La forma de severidad relativa es utilizada por las aseguradoras para determinar las sumas expuestas en cada siniestro y así poder identificar el mejor reaseguro. ¿Qué cosa es el reaseguro? El reaseguro, como su propio nombre lo indica, es reaseguro. Las compañías de seguros, así como nosotros, de repente, que podemos tener un seguro de vida, podemos tener un seguro de vehículos, ¿no? Podemos tener asegurada nuestra casa, podemos tener asegurado bajo EPS, ¿no? Trasladamos esos riesgos que son eventuales que nos pudieran ocurrir a nosotros. Las compañías de seguros no solamente reciben las personas naturales, sino de grandes empresas. Y hacer los volúmenes tan grandes de pérdidas probables que pudiera ocurrir, podría dejarlo prácticamente en la quiebra con un solo siniestro de gran magnitud, ¿no? Un siniestro catastrófico. Entonces, ¿qué es lo que hacen las compañías de seguro? Reaseguran, o sea, vuelven a asegurarse afuera, trasladan, dice, ok, del 100% de mi cliente, fulanito de tal, yo voy a asumir solamente el 10% y voy a reasegurar el 90%. Ese 90%, ¿dónde lo reaseguro? A nivel internacional. Pido con un concurso, ¿no? O expongo el negocio, contrato un corredor de reaseguros que me haga la gestión a nivel internacional y ellos verán a quienes ofrecen ese 90% para que pueda ser reasegurada. A nivel internacional hay suscriptores de reaseguros, ¿no? Entonces, una vez que se logra reasegurar ese 90%, ya la compañía de seguros puede estar tranquila y puede seguir administrando riesgos y contratando más pólizas del mismo riesgo, ¿ya? Evaluación de riesgo tipo de severidad. 4, promedio. Es aquella severidad que no está limitada a una situación individual, sino que se calcula tomando en cuenta un conjunto de varios eventos que afectan a varias unidades de riesgo similares. Ejemplo, los daños causados por un terremoto a edificios de más de 10 pisos en una ciudad ascendieron a $5 millones, ¿no? Si el valor total expuesto de todos esos edificios es de 200 millones, entonces la severidad promedio por terremoto que afecta a edificios de más de 10 pisos es de 2.5. Creo que es el 25%, me parece acá, ¿ya? Los ramos de seguros, según su severidad, pueden ser de severidad baja hasta 5%. Ahí tenemos, acá estamos hablando de la severidad, el impacto económico, vehículos, asistencia médica y transporte. De severidad media, entre un 5 a 20%, incendio,
ramos técnicos, vida, accidentes personales. Y de severidad alta, más del 20%, tenemos el terremoto, maremoto y eventos catastróficos. Nosotros, como bien sabemos, estamos situados en el cinturón de fuego, ¿no? Estamos expuestos a sufrir terremotos, temblores, porque la placa continental colisiona siempre con la placa de Nazca, ¿no? Esos movimientos telúricos ocasionan que tengamos la asentación de la placa y obviamente o sea un temblor o sea un terremoto. Los científicos y expertos están hablando de un silencio sísmico en cuanto a un terremoto de hace ya muchos años. Sin embargo, hace una semana atrás, creo, o dos, ha habido varios temblores acá en Lima, muy frecuentes, inclusive me parece que en Nazca ha habido unos 4 temblores seguidos en un mismo día, y también hemos tomado conocimiento de haber habido temblores o terremotos, creo, en Chile, y otros ocurridos en otra parte del planeta, ¿no? ¿Ok? Los ramos de seguro, ¿no? Ya hemos explicado las severidades. Principales estimados de severidad. Aquí lo que les comentaba hace un ratito. Pérdida máxima probable. Probable maximum loss, en inglés. Para estimar la pérdida, se contempla el uso de medidas de previsión para reducir la severidad. El evaluador contempla la posibilidad que falle algunas de las medidas de previsión. La más importante, por ejemplo, es el valor máximo sujeto a destrucción bajo un riesgo determinado. El valor del PML busca estimar que parte del valor declarado o expuesto será reclamado en caso de siniestro. ¿Qué factores determinan el PML? Para calcular el PML se deben distinguir cuáles son los factores de agravación del riesgo para cada una de las coberturas. Ejemplo, en incendio, tomar en cuenta el giro del negocio, cuál es la materia asegurada. Materia asegurada son los bienes que se aseguran, material de construcción predominante del inmueble, número de pisos, cuál es la colindancia. Principales estimados de severidad, la pérdida máxima probable. En robo, el giro del negocio, la materia asegurada, la ubicación y también los colindantes. La estimación del PML permitirá calcular de manera más exacta la prima que debe cobrar la aseguradora por concepto de riesgo, la reserva de riesgos en cursos para sufragar los siniestros. Ustedes saben que las compañías de seguros tienen la obligación de hacer o efectuar reservas en base a los siniestros que se le van declarando, y también deben tener una parte de contingencia de reservas para aquellos siniestros que también estarían calculados como que probablemente se irían a presentar en la vigencia en curso. El límite técnico o tope de la reserva catastrófica. También tomar en cuenta el tema del terremoto. También estamos afectados en la zona norte por la visita de la corriente del Niño, que ocasiona huaicos, ¿no? Y esos huaicos, inclusive por la temporada, llegan hasta acá a Lima, hasta Matucana, Chosica, y una serie de partes del país, ¿no? Inundan, ¿no? Lamentablemente la gente, los traficantes de terreno, venden terrenos y la gente compra terrenos en donde ha habido lechos de ríos, ¿no? Y ustedes saben que el río sigue siempre su camino, siempre el camino que tuvo lo va a seguir nuevamente, ¿no? Por eso es que vienen las inundaciones, los huaicos y con el consiguiente pérdida de daños materiales y lamentablemente de la vida de personas, ¿no? El capital mínimo de garantía que requieren las instituciones para afrontar sus riesgos, las coberturas más convenientes. Lo anterior nos permite entender mejor lo que es la pérdida máxima probable, la cual permite a las aseguradoras hacer una previsión de las primas que cada inmueble debe tener para realizar una indemnización justa en caso de siniestro. Pérdida máxima probable, PML. Esto es repetido, ¿eh? Determinación de la pérdida máxima probable. Para establecer la pérdida máxima probable, se parte de la unidad de riesgo que representa el valor máximo expuesto y se comienza por determinar el sector de incendio que tenga más cúmulo de capital. Por ejemplo, en una fábrica, las existencias, ¿no?, que es donde está la mercadería, la materia prima en proceso, siempre va a ser
la que va a determinar ese cúmulo, ¿no? También la zona de parte donde están las maquinarias, ¿no? Donde es el riesgo de explosión, incendio. Las oficinas muy poco, porque en las oficinas solamente tenemos todo lo que es material de oficina, ¿no? O sea, los muebles, los escritorios, las máquinas, las computadoras, ¿no? Que no tienen un gran valor, ¿no? Entonces es importante saber determinar dónde está ese cúmulo para tomarlo como que pudiera ser la pérdida máxima probable. Bueno, chicos, estoy con menos